y en la fiesta en el jardín era el típico día soleado de verano, ideal para una fiesta en el jardín. La mañana había comenzado con un tenue rocío que brillaba sobre el césped de Mary Mead, y ahora, al dar las 3 de la campana, los jardines, tras la vicaría, rebosaban de risas y el suave tintineo de las tazas de té. Era un evento modesto, como suele ocurrir en un grupo de aldeanos, charlando amigablemente a la sombra del roble del vicario, mientras otros paseaban entre los parterres y admiraban las rosas que habían florecido bajo el diligente cuidado de la señora Mayhew. La señorita Jane Marple se sentó tranquilamente a un lado, con un plato de exquisitos sándwiches de pepino en el regazo y sus agujas de tejer, siempre activas, tecleando. Sus ojos azules no se perdían nada. Observó cómo la señora Mayhew rondaba posesivamente sus preciadas flores, radiante ante cada cumplido. Como la voz del coronel Bantry se volvía un poco más efusiva al describir su última expedición de pesca, como la joven Emma Carter, sobrina del vicario, parecía demasiado absorta en su conversación con el doctor Andrew Moore, con las mejillas más sonrosadas de lo habitual. Todo era tan perfectamente normal. Y sin embargo, la señorita Marple había aprendido durante sus largos años en Mary Mead que los días comunes a menudo podían esconder secretos extraordinarios. La tranquila vida del pueblo nunca fue tan aburrida como parecía. Bajo su apacible superficie, a menudo se escondían intrigas y dramas que escandalizarían a cualquier forastero. Hoy, sin embargo, el mayor escándalo parecía ser el postre de frambuesa, que la señora Bantry proclamaba a viva voz que no estaba tan bueno como el suyo, cerca del fondo del jardín. Un pequeño grupo de invitados se reunió en torno a la señora Clarice Henshaw, recién llegada al pueblo. La señorita Marple aguzó el oído al oír la inconfundible risa de la señora Henshaw, un sonido agudo y trémulo que se oía por encima del murmullo educado de la conversación. La mujer era, sin duda, el centro de atención. Su ropa era un poco demasiado moderna para el entorno rural, y sus modales, encantadores, coquetos y ligeramente condescendientes, la habían convertido en objeto de más de un comentario susurrado. En la oficina de correos hoy, sin embargo, la señora Henshaw estaba de muy buen humor, contando una historia humorística que hizo reír a su público. Había llegado a Mary Mead solo unos meses antes, alquilando una pequeña cabaña a las afueras del pueblo, tras el fallecimiento de su difunto esposo. Según los chismes locales, el señor Henshaw había sido un hombre adinerado, aunque los detalles de su fallecimiento eran vagos. La señorita Marple había oído varias versiones en un accidente, una enfermedad, incluso un infarto repentino. La propia viuda nunca se dejó intimidar por el tema, cambiando hábilmente de tema cada vez que alguien lo mencionaba. Escuché que tenía una afección cardíaca, le confesó la señora Bantry a la señora Mayhew en un tono que pretendía ser susurrante, aunque otros dicen que fue algo inusual, pero Clarice es tan reservada al respecto. Podría pensarse que no quiere que sepamos toda la historia. La señorita Marple captó la conversación, sus agujas de tejer, en todo momento. La gente solía subestimar su capacidad auditiva cuando parecía absorta en su trabajo. Cuando la señora Mayhew se acercó, bajando la voz hasta un susurro casi conspirativo. El agudo oído de la señorita Marple captó cada palabra. Dicen que la dejó en una situación bastante adinerada, murmuró la señora Mayhew, pero es curioso. Alquila la cabaña en lugar de comprarla, y nunca ha hablado de volver a donde vivían antes. La señorita Marple mantuvo una expresión neutral, moviendo los dedos rítmicamente mientras la conversación se perdía en el bullicio general de la fiesta. Hacía tiempo que dominaba el arte de mimetizarse, de aparentar ser solo una dulce anciana dedicada a sus aficiones. Era el disfraz perfecto para alguien que lo notaba. Todo en la risa alcanzó un punto álgido y luego se apagó al dispersarse el público de la señora Henshaw, dejándola de pie cerca de la puerta del jardín. Por un instante, miró a su alrededor, perdiendo la alegría en su rostro. Parecía estar buscando a alguien, o quizás comprobando si alguien la observaba. Entonces, con un movimiento rápido, cruzó la puerta y salió al callejón. A la señorita Marple anotó la hora exactamente las 3:20. Tenía la costumbre de fijarse en los pequeños detalles, aparentemente insignificantes. Observó cómo la señora Henshaw desaparecía calle abajo, con su sombrero de colores brillantes flotando en la distancia. La partida de la viuda no era del todo inusual.
A menudo decía tener recados en el pueblo, o citas en el pueblo vecino, pero la forma en que se había marchado, silenciosa y sin dar explicaciones, le pareció inusual a la señorita Marple. La fiesta continuó, con más té servido, más rebanadas de bizcocho consumidas y más chismes intercambiados. El coronel Vantry se lanzó a una segunda historia sobre sus aventuras de pesca, con la voz aún más alta, al relatar un encuentro inverosímil con un lucio. La señora Mayhew se afanaba, rellenando tazas y ofreciendo sus famosos bollos, mientras Emma Carter permanecía sonrojada junto al doctor Moore. Su conversación ahora era discreta y privada no. Sin embargo, a pesar del ambiente animado, la señorita Marple no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo andaba mal. La repentina salida de la señora Henshaw le había dejado una leve pero persistente impresión. ¿Por qué se había marchado con tanta prisa, justo cuando la fiesta estaba en su apogeo? ¿Y por qué había mostrado una actitud tan vigilante, casi furtiva, antes de cruzar la verja? A medida que el sol descendía y los invitados comenzaron a alejarse, alguien comentó sobre la ausencia de la señora Henshaw. «Qué extraño, ¿verdad?», dijo la señora Mayhew, ajustándose el sombrero de ala ancha. «Nunca regresó después de salir. Probablemente se fue a casa», sugirió el coronel Vantry. «Eso no significa nada», en el doctor Moore, que había estado charlando con Emma Carter, frunció el ceño ligeramente. «No es propio de la señora Henshaw irse sin despedirse. Siempre es tan ansociable». La esposa del vicario, la señora Protheroe, chasqueó la lengua. Quizás no se sentía bien. Últimamente está un poco pálida. A la señorita Marple escuchó la conversación, pero no dijo nada. Era posible, por supuesto, que la señora Henshaw simplemente se hubiera cansado y se hubiera ido a casa, pero algo en su forma de irse, tan silenciosa y abruptamente, persistió en la mente de la señorita Marple. Y mientras los últimos invitados se marchaban poco a poco, y la esposa del vicario comenzaba a recoger las tazas y platillos sobrantes, la señorita Marple guardó su labor de punto y decidió visitar la cabaña de la señora Henshaw al día siguiente. Quizás no fuera nada, pero claro, la señorita Marple había aprendido a no ignorar jamás esa leve intuición. 2 chismes y especulaciones la mañana siguiente de la fiesta en el jardín. Mary Mead despertó con el suave bullicio de sus rutinas habituales. El lechero hizo su ronda, el tendero preparó sus productos, y la cartero clasificó la correspondencia del día. Sin embargo, a pesar de las apariencias de normalidad, una corriente de silenciosa especulación recorría el pueblo, sutil pero innegable. La abrupta salida de la señora Henshaw de la reunión de la tarde anterior no había pasado desapercibida en la tienda del pueblo. La señora Vantry estaba eligiendo un tarro de miel cuando entró la señora Protheroe, con el rostro iluminado por la curiosa. Las 2 mujeres intercambiaron saludos corteses antes de que la señora Protheroe se inclinara ligeramente, bajando la voz a un murmullo confidencial. «¿Sabes lo de Clarice Henshaw?». La señora Vantry se enderezó, con el frasco en la mano. «¿Te refieres a que se fue de la fiesta tan de repente?». «Qué raro, ¿verdad?». «Qué raro», coincidió la señora Protheroe. «Nadie la volvió a ver después de que se fuera por el callejón. No es propio de ella, ¿sabe? Clarice siempre está tan invisible y alegre». «Quizás no se sentía bien», sugirió la señora Vantry, aunque había duda en su tono. «No, quizás tenía un recado en el pueblo vecino». La señora Protheroe frunció los labios, pero nunca mencionó nada. «Why me?». Pareció ver su sombrero olvidado en una de las sillas. Hizo una pausa, dejando la insinuación flotando en el aire, para cuando la señora Vantry terminó de comprar y regresó a casa. Había oído al menos 2 versiones más de la historia. En una, la señora Henshaw había sido vista subiendo a un tren con destino a Londres. En otra, un abogado la había llamado para atender un asunto urgente. Sin embargo, ninguna de las 2 versiones parecía provenir de una fuente fiable. Eran fragmentos, rumores que cambiaban y se intensificaban con cada relato. Mientras tanto, la señorita Marple se preparaba para hacer una visita amistosa a la cabaña de la señora Henshaw. La casita se encontraba a las afueras del pueblo, escondida tras un muro bajo de piedra y parcialmente oculta por un seto. Era un lugar bastante agradable, aunque su jardín tenía un aire algo descuidado. La señorita Marple llevaba una cesta con su habitual obsequio de bollos recién horneados, una ofrenda que hacía que su llegada pareciera completamente normal. Anne llamó suavemente a la puerta y esperó. Al no obtener respuesta, lo intentó de nuevo.
con un suave golpe que sonó casi como una disculpa contra la puerta de madera. Seguía sin obtener respuesta. La señorita Marple miró por la ventana, pero las cortinas de encaje impedían ver el interior. Una mujer más joven podría haberse marchado sin más, pero la señorita Marple no se desanimaba fácilmente. Rodeó la casa por un lateral, donde un estrecho sendero conducía al jardín trasero. La verja estaba entreabierta, y la empujó, notando la hierba crecida y la leve huella de pisadas en la tierra. «Señorita Henshaw», llamó con voz tranquila. «¿Y Clara? ¿Está en casa?». El silencio que siguió fue absoluto. La señorita Marple se quedó un momento, frunciendo el ceño. Se fijó en algunos pequeños detalles: una regadera volcada, una maceta rota cerca de la escalera. Nada que indicara algo sospechoso, pero sí lo suficiente como para sugerir que algo no iba como debía. Regresó a la entrada de la cabaña y echó un último vistazo a las ventanas antes de regresar al pueblo. En el camino, se encontró con la señora Mayhew, que estaba podando su seto. «Buenos días, señorita Marple», saludó la señora Mayhew, deteniendo sus tijeras a mitad de un corte. «¿Qué la trae por aquí?». «Pensé en visitar a la señora Henshaw», respondió la señorita Marple con ligereza. «Pero no parece estar en casa». A la señora Mayhew frunció el ceño. «Qué extraño, la vi ayer, justo antes de la fiesta». «Estaba de muy buen humor, en efecto», dijo la señorita Marple. «Parecía muy animada en la reunión, pero se fue de repente, ¿verdad?». «Estoy segura de que tenía sus razones», dijo la señora Mayhew, aunque su tono denotaba incertidumbre. «Quizás esté visitando a unos amigos». A la señorita Marple asintió cortésmente, pero mientras caminaba de regreso a High Street, su mente estaba ocupada analizando lo que había visto y oído. La inexplicable ausencia de la señora Henshaw no era, a primera vista, más que una pequeña rareza. La gente solía ir y venir sin explicación, pero la señorita Marple había aprendido hacía tiempo que las pequeñas rarezas a menudo conllevaban misterios mucho mayores. La tarde trajo más especulaciones. En la oficina de correos, el centro de cotilleos no oficial del pueblo, la discusión. Era la señora Hartnell, la encargada de correos, meneó la cabeza mientras le entregaba una carta al coronel Bantry. «Siempre son las más calladas», dijo, sin dirigirse a nadie en particular. «Recuerda lo que te digo. Seguro que se ha ido a ver a algún caballero misterioso en». El coronel Bantry rió con ganas. «Tonterías, Hartnell. Has estado leyendo demasiadas novelas. Seguro que solo fue a ver a su abogado. Las viudas siempre tienen asuntos que resolver, ¿sabes?». La señora Hartnell arqueó una ceja. «Sí, y lo sabes porque eres toda una experta en viudas, ¿verdad?». Las bromas continuaron, pero la pregunta subyacente seguía siendo: ¿dónde estaba la señora Henshaw? La señorita Marple pasó por la oficina de correos de camino a casa y escuchó el final de la conversación. No se detuvo a intervenir, sino que archivó los comentarios, anotando quién había dicho qué y cómo. Más tarde, sentada junto a la ventana con su labor de punto, reflexionó sobre la situación detenidamente. En la marcha de la señora Henshaw de la fiesta en el jardín fue unusual. Su ausencia de su casa fue inexplicable. Las huellas, la regadera volcada, estos pequeños detalles inquietaban a la señorita Marple. Es más, los chismes de correos revelaban algo más: a cierta tensión subyacente. La gente del pueblo apreciaba bastante a la señora Henshaw, pero era una forastera, y su presencia había despertado viejos resentimientos, viejas envidias. A la señorita Marple ya lo había visto antes. Llega un extraño, encantador y animado, y la tranquila atmósfera del pueblo empieza a vibrar. Pequeños desaires, pequeños rencores y sospechas susurradas afloran. Y a veces, solo a veces, esas ondas pueden desembocar en algo mucho más grave. 3. Una vuelta de llave. La mañana siguiente amaneció despejada y cálida, de esos días que llenaban de vida incluso las tranquilas calles de St. Mary Mead. El carro del lechero pasó traqueteando junto a la cabaña de la señorita Marple, mientras ella preparaba el desayuno. Con movimientos tranquilos y pausados, había pasado gran parte de la tarde anterior reflexionando sobre los curiosos sucesos que rodearon la desaparición de la señora Henshaw. Todavía no era un asunto de gran preocupación. La gente iba y venía constantemente, pero había una inquietante falta de explicación. La señorita Marple, observadora incansable de la naturaleza humana, sabía que las preguntas sin respuesta tendían a volverse más inquietantes cuanto más persistían. A media mañana decidió que una segunda visita a la cabaña de la señora Henshaw
Era lo indicado. Emprendió el camino a paso firme, con su bastón golpeando ligeramente el empedrado. Las calles estaban más tranquilas de lo habitual. Muchos aldeanos estaban ocupados con sus jardines o haciendo pequeños recados. La señorita Marple le intercambió algunos saludos corteses y buenos días con los transeúntes, pero su mente estaba firmemente fija en su destino. Aun cuando llegó, la cabaña estaba igual que el día anterior, en pequeña, pulcra y aparentemente desierta. El jardín, descuidado, permanecía intacto y las cortinas aún estaban corridas. La señorita Marple se quedó un momento en la puerta, contemplando la escena. Una suave brisa agitaba los setos y un pájaro cantaba en las cercanías. Todo demasiado silencioso, como si la propia casa contuviera la respiración. Anne se acercó a la puerta y llamó con firmeza pero con educación. «Señora Henshaw», llamó. «Soy la señorita Marple. Le he traído unos bollos». No hubo respuesta. La señorita Marple la dio la cabeza, escuchando atentamente. El silencio era denso, roto solo por el leve susurro de las hojas. Lo intentó de nuevo, llamando un poco más fuerte. «Señora Henshaw, ¿está en casa?» Todavía nada. La señorita Marple dejó su cesta en el umbral y fijó su atención en la ventana. Las cortinas de encaje colgaban inmóviles. Sus bordados proyectaban tenues sombras sobre el cristal. No veía nada más allá, ningún movimiento en el interior. Se acercó, mirando por los bordes de la ventana, pero la vista seguía nublada. Su mirada se desvió hacia el pomo de la puerta. Era un pomo de latón común y corriente, ligeramente deslustrado, con una cerradura a juego. La señorita Marple dudó. No era su costumbre entrar sin invitación, pero su instinto le decía que algo no iba bien. Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño paquete cuidadosamente envuelto. Dentro había una llave vieja y desgastada. La señorita Marple había adquirido la llave hacía muchos años, cuando la casa pertenecía a una querida amiga. Esa amiga ya había fallecido, y la propiedad había cambiado de dueño varias veces. La señorita Marple nunca la devolvió, aunque permaneció guardada en un cajón durante años. Era una coincidencia, por supuesto, que aún la tuviera. Pero la señorita Marple no creía en las casualidades. Si la llave seguía encajando, sería señal de que debía mirar dentro. Desenvolvió la llave y la insertó en la cerradura. Giró con facilidad. La señorita Marple abrió la puerta. Con él, corazón firme, pero la mente alerta. El interior estaba oscuro y fresco, con un ligero aroma a lavanda y pulimento en el aire. La señorita Marple se quedó de pie justo en el umbral, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. No tenía intención de deambular por la casa sin ser invitada. Su propósito era simplemente asegurarse de que todo estuviera bien. ¿Volvió a llamar? «Señora Henshaw, soy la señorita Marple. ¿Está en casa?» El silencio persistió. La señorita Marple entró en la sala, recorriendo con la mirada los muebles. La habitación estaba ordenada y decorada con buen gusto, con un pequeño escritorio junto a la ventana y un cómodo sillón cerca de la chimenea. Algunas chucherías adornaban la repisa de la chimenea, figuras de porcelana, un reloj de latón y una fotografía enmarcada de quien debió ser el difunto señor Henshaw. La fotografía captó la atención de la señorita Marple. Se acercó, su mirada penetrante captando los detalles. El hombre era atractivo, de una forma distinguida, con rasgos serenos pero no desagradables. Sin embargo, había algo en su expresión, cierta tirantez alrededor de la boca, que sugería que había pasado por muchos problemas. La señorita Marple volvió a centrar su atención en la habitación. Sobre el escritorio, vio un abrecartas y un pequeño fajo de papeles. La hoja superior era una carta, a medio escribir, con la letra audaz de la señora Henshaw claramente visible. La señorita Marple resistió el impulso de leerla. Por su mirada captó las primeras palabras: «Queridísima Evelyn». La carta estaba dirigida a alguien cercano, alguien en quien la señora Henshaw había confiado lo suficiente. La señorita Marple se apartó del escritorio y se dirigió a la cocina. Allí también todo parecía normal. La tetera estaba sobre el fuego y una bandeja de té había quedado en la encimera, sin tocar su contenido. Un jarrón de flores marchitas reposaba en el alféizar de la ventana, con los pétalos colgando. Tristemente, la señorita Marple entrecerró los ojos. Era evidente que las flores llevaban días, quizás más tiempo. La señora Henshaw era conocida por su amor por las flores frescas, y no era propio de ella dejar que se descompusieran a la señorita Marple.
regresó a la sala principal con el ceño fruncido. No percibió ninguna sensación inmediata de peligro, ninguna señal de lucha o desorden. Sin embargo, la quietud, la bandeja de té intacta y las flores olvidadas sugerían que la señora Henshaw se había marchado repentinamente, sin intención de alejarse. La mente de la señorita Marple trabajaba con rapidez, conectando estas pequeñas pistas con el misterio mayor de la desaparición de la viuda. Regresó a la puerta principal, cerrándola silenciosamente tras ella al salir. El suave bullicio del pueblo se reanudó mientras caminaba de regreso hacia la calle principal, con sus pensamientos moviéndose a paso mesurado. La llave había girado, pero la puerta del misterio apenas comenzaba a abrirse. 4 susurros y distracciones. La silenciosa inquietud en torno a la ausencia de la señora Henshaw seguía recorriendo el pueblo. Para entonces, casi todos conocían alguna versión de la historia: la fiesta en el jardín, su repentina partida, y el hecho de que nadie la había visto desde entonces. En la oficina de correos, el almacén y el salón parroquial, los aldeanos intercambiaban miradas cómplices y susurraban especulaciones. Y cada nuevo relato añadía un matiz de intriga en la señorita Marple. Mientras tanto, se guardó sus propias ideas. Pasó el día siguiente, cuidando tranquilamente su jardín, podando rosas y descabezando caléndulas. Parecía tan serena como siempre, deteniéndose de vez en cuando para intercambiar bromas con los transeúntes. Pero bajo su aparente calma, su mente trabajaba arduamente. Había pasado gran parte de la noche anterior reflexionando sobre los detalles de la cabaña de la señora Henshaw, la bandeja de té intacta, las flores marchitas, la carta a medio escribir sobre el escritorio. No había indicios evidentes de algo ilícito, pero la escena la dejó con más preguntas que respuestas. ¿Por qué se había marchado la señora Henshaw tan bruscamente? Y, más importante aún, ¿por qué no había regresado? Era unusual, como mínimo, que una mujer tan sociable y vibrante como la señora Henshaw simplemente desapareciera, sin decir palabra esa mañana. Mientras la señorita Marple cortaba con cuidado una espina particularmente rebelde de una de sus rosas, vio a la señora Bantry acercarse por el sendero. La señora Bantry la saludó alegremente, con una cesta colgando del brazo, y la señorita Marple se enderezó para saludarla. «Buenos días, querida», dijo la señora Bantry. «¡Qué día tan bonito!». «En efecto», respondió la señorita Marple. «Veo que ha estado en el mercado. Solo compro algunas cosas para el almuerzo», dijo la señora Bantry. «Pensé en preparar un buen estofado. Ya sabes, con las noches más frescas, es bastante reconfortante». La señorita Marple sonrió. «Muy buena idea». La señora Bantry dudó, mirando hacia el sendero que conducía a la cabaña de la señora Henshaw. «Supongo que no habrás oído nada nuevo sobre Clarice Henshaw», preguntó en voz baja. «Es muy extraño, ¿verdad? Nadie la ha visto». «Nada nuevo, me temo», dijo la señorita Marple, con serenidad, aunque es curioso. «Uno pensaría que le avisaría a alguien si tuviera planes de irse». «Exactamente», exclamó la señora Bantry. «No es que fuera una solterona solitaria, siempre estaba tan presente, ¿sabes? Riendo, charlando, asegurándose de que todos la notaran». A la señorita Marple asintió pensativa. Disfrutaba siendo el centro de atención. «Bueno, no me importa decirlo. Estoy preocupada», dijo la señora Bantry. «Si ha tenido algún accidente, o si no se encuentra bien». Su voz se fue apagando, negando con la cabeza. «¿Y si se fue a propósito? Bueno, ¿por qué no decirlo?» Sin más, la señorita Marple le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «Quizás la respuesta sea más sencilla de lo que parece». La señora Bantry pareció dubitativa, pero no insistió. Tras unas palabras más de cortesía, continuó su camino. La señora Marple la observó mientras se marchaba, y luego volvió a concentrarse en sus rosas. Con la mente tan aguda como las tijeras de podar en la mano al mediodía, la atención del pueblo se había desviado ligeramente. Una entrega de libros nuevos en la biblioteca había atraído a una pequeña multitud, y el comité de venta de pasteles de la iglesia estaba ocupado discutiendo su próximo evento. La señorita Marple pasó por la vicaría para entregar un frasco de sus mermeladas caseras, aprovechando la oportunidad para observar las diversas conversaciones. Observó con qué rapidez la charla de los aldeanos volvió a centrarse en la señora Henshaw. «Qué mujer tan encantadora», decía la señora Mayhew, «siempre tan amable, pero, ¿sabes? Había algo en ella, algo misterioso». «Oh no, sis, tonta», respondió la señora Bantry. «Era encantadora, eso es todo. Quizás tenía un pasado,
¿Quién no lo tiene? He oído, dijo la señora Protheroe, inclinándose con aire conspirador, que la muerte de su marido fue bastante repentina. Y se decía, solo se decía, que no fue del todo natural en la señorita Marple, que había estado acomodando tranquilamente frascos de mermelada sobre una mesa. Levantó la vista. Pensé que tenía un problema cardíaco, dijo con suavidad. Eso dijeron, respondió la señora Protheroe. Pero me enteré por una amiga de mi prima, que vive cerca de donde vivían los Henshaw, que hubo un asunto desagradable, algo sobre dinero, o quizás una herencia. Claro, estas cosas nunca están del todo claras en la expresión de la señorita Marple. Permaneció serena, pero guardó la información para considerarla más adelante. Dinero, herencia, muerte repentina. Estos no eran ingredientes nuevos en los chismes del pueblo, pero a menudo insinuaban verdades que la gente se resistía a decir abiertamente a medida que avanzaba el día. La señorita Marple se encontró pasando de nuevo junto a la cabaña de la señora Henshaw. Fue pura casualidad. Había tomado un camino más largo desde la tienda de comestibles, pero la visión de la casa vacía la hizo reflexionar. Se quedó un momento en la puerta, escudriñando las ventanas. Todo parecía igual que el día anterior, sin señales de vida en el interior. En la señorita Marple miró a su alrededor. El callejón estaba tranquilo y no había nadie cerca. Se acercó a la verja, observando con atención cada detalle. En las flores del jardín seguían marchitas y la regadera seguía volcada. Pero al observar con más atención, notó algo nuevo, una leve rosadura cerca del escalón trasero. No era gran cosa, solo una ligera alteración en la tierra, pero sugería que alguien había estado allí más recientemente de lo que ella creía. Se enderezó y continuó su camino, considerando las posibilidades. Una leve rosadura no era evidencia de algo malo, pero añadía otra pieza al rompecabezas. Alguien había estado en la cabaña, y no hacía mucho. La pregunta era, ¿quién y por qué? A la señorita Marple regresó a casa mientras el sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre el pueblo. Preparó una tetera y se sentó a tejer, repasando con cuidado las observaciones del día, los chismes, la rosadura, los rumores sobre la muerte del señor Henshaw. Todo formaba un patrón que apenas comenzaba a formarse. No tenía intención de sacar conclusiones precipitadas, pero sabía que las respuestas estaban ahí, esperando a ser descubiertas. Era solo cuestión de tiempo. Una interrupción silenciosa al día siguiente. La sutil tensión en St. Mary Mead se acentúa un poco. Los aldeanos, que antes intercambiaban bromas informales, ahora se entretenían más en sus conversaciones, adoptando un tono más conspirativo. No era que nadie creyera que se había desatado un gran escándalo, pero la ausencia de noticias de la señora Henshaw empezaba a pesar. La viuda no era de las que desaparecen sin previo aviso. Siempre había sido la recién llegada vibrante, llamando la atención de la forma más encantadora. Ahora su ausencia se sentía como un agujero peculiar en la vida del pueblo, uno que nadie podía ignorar. La señorita Marple, fiel a su estilo, se guardó sus observaciones para sí misma. Esa mañana paseó por el pueblo como si fuera un simple recado. Su paso firme y su porte agradable la hacían parecer una simple señora mayor en su rutina diaria de ejercicio, pero sus pensamientos eran todo menos vanos. La marca de desgaste que había notado junto al paso trasero de la señora Henshaw persistía en su mente, al igual que las flores ligeramente marchitas y la bandeja de té intacta dentro de la cabaña. Estos pequeños detalles, insignificant, por sí solo, comenzaban a formar una imagen. En su paseo, la llevó más allá del cementerio, donde se detuvo a admirar los viejos tejos. Allí se encontró con el doctor Moore, quien se ajustaba los guantes después de visitar a una de sus pacientes. La saludó con cariño. «Buenos días, señorita Marple», dijo. «Qué día tan bonito, ¿verdad?» «Qué bien», coincidió ella. «Veo que has estado muy ocupado. Algunas visitas a domicilio», dijo con tono ligero. «Nada fuera de lo común». La señorita Marple le dedicó una de sus amables sonrisas. «¿Y ha visto algo de la señora Henshaw?» El doctor Moore dudó, frunciendo ligeramente el ceño. No puedo decir que sí. Es extraño, ¿verdad? Uno pensaría que ya habría aparecido». «Claro», murmuró la señorita Marple. «No es propio de ella estar tan callada». «No, claro», dijo el doctor Moore, ajustándose los guantes. «Aunque me atrevo a decir que no es nada grave. Quizás se ha puesto enferma y esté descansando en algún lugar». «Quizás», dijo la señorita Marple, «aunque me pregunto por qué no se lo contó a nadie
El doctor Moore asintió pensativo. Tiene toda la razón, señorita Marple. Bueno, si no aparece pronto, tendremos que investigar. Sí, podemos, dijo la señorita Marple. Turner se despidió y continuó su camino, recordando el breve intercambio. El doctor Moore era un hombre sensato, poco dado a las exageraciones. Si incluso él empezaba a considerar hacer averiguaciones, la ausencia de la señora Henshaw se estaba haciendo realmente notoria para cuando llegó a la plaza del pueblo. La señorita Marple ya tenía un plan. Era hora de hacer algunas preguntas, discretas, no para causar problemas, sino para recabar información. Pasó por la oficina de correos para echar una carta e intercambió bromas con la señora Hartnett. La cartero, siempre ansiosa por conversar, estaba encantada de charlar sobre las últimas novedades del pueblo. ¿Hay algo interesante en el correo hoy?, preguntó la señorita Marple mientras le entregaba el sobre. No mucho. Me temo, dijo la señora Hartnell, hojeando algunas cartas, pero había un paquete para la señora Henshaw. La señorita Marple aguzó el oído. ¿De verdad? ¿Cuándo? Llegó justo esta mañana, dijo la señora Hartnell. Es de una de esas tiendas de Londres. A juzgar por la etiqueta, debió de haberlo pedido hace siglos. Qué curioso, dijo la señorita Marple, con expresión serena. Hace unos días que no la veo por aquí. Es la comidilla del pueblo, ¿verdad?, dijo la señora Hartnell, bajando la voz. Todos se preguntan a dónde ha ido. Pensé que quizás se había ido a Londres para entonces. ¿Por qué habría llegado su paquete aquí? En efecto, murmuró la señorita Marple. Me pregunto si tenía familiares cerca. Que yo sepa, no, dijo la señora Hartnell. Siempre hablaba de su difunto esposo, pero nunca mencionaba a sus hijos ni a sus familiares cercanos. Algunos amigos, quizá, pero nadie de la zona. Gracias, dijo la señorita Marple, guardando la información. Salió de la oficina de correos con una mirada pensativa. El paquete era un detalle interesante. Sugería que la señora Henshaw tenía intención de quedarse en el pueblo un tiempo. Si había planeado irse, ¿por qué no redirigir el envío? A menos, claro, que no hubiera planeado irse en absoluto a Naal. Regrese a casa. La señorita Marple volvió a pensar en la cabaña. La marca del escalón aún parecía significativa, pero necesitaba más información. Decidió que sería conveniente echar un segundo vistazo. Esa tarde, cuando las calles del pueblo estaban más tranquilas, dio su paseo habitual y se encontró de nuevo ante la puerta del jardín de la señora Henshaw. Esta vez no se acercó a la puerta. En cambio, recorrió el perímetro del jardín, fijándose en cada detalle. La marca de Rose persistía, aunque era tenue. Algunos pétalos más habían caído de las flores marchita. Observó que la tierra cerca de la puerta trasera parecía ligeramente removida. Quizá había pasado un animal, o quizás alguien había caminado por allí recientemente. La señorita Marple se quedó un momento contemplando la pequeña casa vacía. Parecía tan común, tan insignificant. Sin embargo, no podía evitar la sensación de que algo muy inusual había sucedido. Se dio la vuelta y regresó al pueblo, con pasos pausados, pero sus pensamientos fluyendo con rapidez. Había un patrón allí, y estaba decidida a descubrirlo para cuando el sol se puso sobre Mary Mead. La señorita Marple ya estaba de vuelta en su acogedora sala de estar, con sus agujas de tejer tintineando suavemente. Tenía mucho en qué pensar en la marca, el paquete y la ausencia de noticias de la señora Henshaw. Estas pequeñas pistas eran como piezas de un rompecabezas, cada una de las cuales aportaba un poco más de forma al panorama general en la señorita Marple. No tenía prisa por resolver el misterio. Sabía que las respuestas llegarían con el tiempo, si prestaba mucha atención. Por ahora, esperaría y observaría. El pueblo tenía una forma especial de revelar sus secretos a quienes escuchaban con atención. Y la señorita Marple se había pasado la vida escuchando on site, invitados inesperados mientras otro día tranquilo transcurría en Mary Mead. El pueblo parecía sumirse en una curiosa mezcla de rutina e inquietud. La mañana era fresca y luminosa, con una brisa que traía el tenue aroma a humo de leña de las chimeneas cercanas. Sin embargo, a pesar del encanto de la época, había una tensión subyacente en el aire, un reconocimiento tácito de que algo seguía mal. La pregunta sobre el paradero de la señora Henshaw se cernía cada vez más sobre ella, con cada hora que pasaba la señorita Marple comenzó la mañana con sus tareas habituales. Recortó algunos setos en su jardín, deteniéndose de vez en cuando para contemplar el pueblo desde su pequeño y cuidado rincón. Mary Mead parecía tan tranquilo como siempre,
pero la señorita Marple sabía que no debía creerse la apariencia, al pie de la letra. Bajo la calma exterior siempre había ondas, pequeños movimientos que insinuaban lo que yacía debajo. Y hoy, notó, las ondas parecían un poco más fuertes. Tras ordenar su jardín, la señorita Marple se sentó a la mesa de la cocina, con una taza de té en la mano, y repasó las notas que había tomado durante los últimos días. La marca de desgaste junto al escalón trasero de la señora Henshaw. Las flores olvidadas, el paquete en la oficina de correos zancada. Detalle era pequeño por sí solo, pero juntos formaban un patrón. La señorita Marple aún no había descifrado el significado de ese patrón, pero sabía que estaba ahí. Esperando a que lo viera con claridad, sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Dejó su taza de té, se levantó y la abrió. Se encontró con la señora Bantry de pie en el escalón, con una curiosa mezcla de ansiedad y vacilación en su expresión. «Buenos días, señora Bantry», saludó la señorita Marple con cariño. «Pase, por favor». La señora Bantry dudó solo un instante antes de entrar. «Gracias, señorita Marple. Espero no molestarla». «En absoluto», respondió la señorita Marple. «¿Le apetece una taza de té?» «Eso sería estupendo», dijo la señora Bantry, con un tono más alegre. Se sentó en una silla a la mesa y echó un vistazo a la acogedora cocina. La señorita Marple se movía por la habitación con soltura, trayendo una segunda taza y colocando un plato de galletas. Una vez que ambas estuvieron acomodadas, la señora Bantry se inclinó ligeramente hacia adelante. «Pensé que le gustaría saber», empezó, bajando la voz a un tono más conspirador, «que ha habido un pequeño revuelo en la vicaría. 2 caballeros llegaron esta mañana, algo totalmente inesperado». «¿En serio?», preguntó la señorita Marple, con un tono cuidadosamente neutral. «¿Quiénes eran?». «Bueno, eso es todo», dijo la señora Bantry. «Parece que nadie lo sabe. No son de por aquí». Eso y siguió. Uno tenía un aire muy formal, y el otro parecía más bien, digamos, serio. Fueron directos al vicario, y desde entonces han estado encerrados con él. Casualmente pasaba por allí, ¿sabe?, de camino a la panadería, y no pude evitar fijarme. «Interesante», dijo la señorita Marple, tomando un sorbo de té. «¿Alguien más los vio?». «Sí», dijo la señora Bantry, asintiendo. «La señora Prodero salía del cementerio, y creo que también los vio». «Claro, probablemente ya esté inventando alguna historia sobre que son agentes secretos, o algo igual de extravagante». «Jalá». Señorita Marple sonrió levemente. «Supongo que es natural que la gente especule». «En efecto», coincidió la señora Bantry, «pero pensé en decírselo, ya que se ha estado preguntando por la pobre señora Henshaw. Probablemente no sea nada claro. Solo 2 caballeros con asuntos. Tela y aún así, es inevitable preguntarse». «Gracias por avisarme», dijo la señorita Marple. «Lo tendré en cuenta». Charlaron un rato más, intercambiando las típicas noticias y bromas del pueblo, antes de que la señora Bantry se marchara. Una vez que se fue, la señorita Marple permaneció sentada en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo. La llegada de desconocidos a Merrymead no era algo insólito, pero sí lo suficientemente inusual como para merecer atención. Y el hecho de que estos caballeros hubieran acudido directamente al vicario, sin previo aviso, era curioso. Era un pequeño detalle, quizá incluso una coincidencia, pero la señorita Marple no creía en las coincidencias. En esa misma tarde, mientras la señorita Marple paseaba por el pueblo, notó un sutil cambio en la atmósfera. La gente parecía más animada, sus conversaciones más animadas. Pasó por la tienda de comestibles y escuchó a la señora Hartnell hablando con la señora Mayhew. «Parecía muy serio», decía la señora Hartnell. «Uno llevaba un maletín y juraría que lo oí mencionar la palabra patrimonio». «¿Patrimonio?», repitió la señora Mayhew, frunciendo el ceño. «¿Cree que tiene algo que ver con el marido de la señora Henshaw? He oído que le dejó una fortuna». «Bueno, no me gusta cotillear», dijo la señora Hartnell, aunque era evidente que lo disfrutaba. «Pero no me sorprendería. Una mujer así, viviendo sola. Bueno, nunca se sabe qué problemas pueden surgir en la...». Señorita Marple siguió adelante, pero la conversación que oyó añadió otra pieza al rompecabezas. Patrimonio podía significar muchas cosas. Por supuesto, en propiedades, finanzas, incluso asuntos legales. Pero el momento era curioso. La señora Henshaw había desaparecido y ahora habían llegado 2 desconocidos. Aparentemente en misión oficial, cuando la señorita Marple regresó a casa,
Estaba sumida en sus pensamientos. Aún no tenía respuestas concretas, pero sentía que la imagen comenzaba a tomar forma. La llegada de los desconocidos, los rumores de una propiedad y el misterio persistente de la ausencia de la señora Henshaw estaban todos conectados. El reto, como siempre, era encontrar el hilo que los unía, y la señorita Marple, con su mente aguda y años de observación serena, estaba decidida a encontrarlo. 7. El eslabón perdido a la mañana siguiente de la visita de la señora Bantry. State Mary, Mead bullía de rumores sobre los dos misteriosos visitantes que habían visitado al vicario. Los desconocidos no se habían presentado al resto del pueblo, y su partida fue tan discreta como su llegada. Naturalmente, esto dio pie a la especulación, y la especulación era algo en lo que Mary Mead destacaba la señorita Marple. Sin embargo, prefería los hechos a los chismes. Mientras tomaba el té de la mañana, repasó lo poco que sabía en la repentina desaparición de la señora Henshaw, la marca de un rasguño cerca del escalón trasero, el paquete esperando en la oficina de correos y ahora estos enigmáticos caballeros que habían hablado con el vicario. Nada de esto formaba aún una imagen clara, pero cada pieza parecía parte de un rompecabezas después del desayuno. La señorita Marple decidió dar un paseo hasta el cementerio. Disfrutaba de la tranquilidad y a menudo un paseo entre las antiguas lápidas le ayudaba a despejar la mente. Hoy, mientras caminaba por los senderos bien cuidados, vio a la señora Protheroe arrodillada cerca de un huerto, arreglando las flores que había plantado allí. «Buenos días, señora Protheroe», dijo la señorita Marple con una suave sonrisa. A la señora Protheroe levantó la vista, ligeramente sobresaltada. «Buenos días, señorita Marple, no la había visto». «Qué arreglo tan bonito», dijo la señorita Marple, señalando las flores con la cabeza. «Tienes un talento increíble para ello». «Gracias», dijo la señora Protheroe sacándose un poco de tierra de las manos. «No es nada, la verdad. Es solo algo que me gusta hacer». Encharlaron un momento sobre el tiempo y las flores antes de que la señorita Marple dirigiera la conversación hacia el tema que más le interesaba. «Tengo entendido que vio por casualidad a los caballeros que visitaron al vicario ayer», dijo la señorita Marple, con indiferencia. Los ojos de la señora Protheroe se iluminaron. «Sí, salía del cementerio cuando llegaron, muy bien vestidos, los dos. El más alto tenía aires de abogado, me pareció, y el otro, bueno, parecía más bien un oficinista». «¿Te dijeron algo?», preguntó la señorita Marple. No, dijo la señora Protheroe, negando con la cabeza. «Creo que ni siquiera me vieron. Fueron directos a la vicaría, llamaron a la puerta y los dejaron entrar enseguida. Solo oí un poco de su conversación al pasar en algo sobre documentos y una cita, muy formales». «Ya veo», dijo la señorita Marple. «¿Y cuánto tiempo estuvieron dentro?» «Al menos una hora», dijo la señora Protheroe. «Pasé por allí de nuevo camino a la frutería y justo se marchaban. No se quedaron mucho tiempo, Se subieron a su coche y se fueron sin mirar». «Atrasan muy eficiente», observó la señorita Marple. La señora Protheroe asintió. «Así es, Anne, pero uno se pregunta qué tenían que ver con el vicario y por qué nadie parecía saber que venían». «Sí, es bastante inusual», coincidió la señorita Marple. «Pero gracias, señora Protheroe. Siempre es útil saber de estos pequeños detalles». En la señora Protheroe sonrió radiante ante el cumplido y volvió a sus arreglos florales, mientras la señorita Marple continuaba su paseo. Mientras recorría el cementerio, sus pensamientos repasaban la nueva información, la mención de documentos y citas. Sugería que la visita había sido planeada, al menos por parte de los dos hombres. Sin embargo, su llegada había sorprendido al vicario, quien no se lo había dicho a la congregation. La naturaleza de sus asuntos seguía siendo incierta, pero cada vez le parecía más importante. Esa tarde, la señorita Marple visitó la vicaría. No tenía intención de curiosear, por supuesto. Solo quería ver cómo estaba el vicario y ofrecerle unos bollos recién hechos de su cocina. El vicario la recibió con cariño, como siempre, y la invitó a pasar a la sala de estar. «Qué grata sorpresa, señorita Marple», dijo, tomando el plato de bollitos con una sonrisa. «Sus pasteles siempre son un lujo». «Gracias, vicario», dijo la señorita Marple, acomodándose en una silla. «Pensé que le gustarían con el té, Anne». El vicario colocó el plato en una mesita y le sirvió una taza de té a cada uno. Un rato sobre asuntos parroquiales, la próxima fiesta de la cosecha y las actividades habituales del pueblo. La señorita Marple
siempre paciente, esperó el momento oportuno para desviar la conversación hacia el tema que le preocupaba. Entiendo que tuviste visitas ayer, dijo finalmente, con un tono ligero y conversacional al vicario. Arqueó ligeramente las cejas. Ah, sin 2 caballeros de la ciudad. Fue bastante inesperado. ¿Eran de su diócesis?, preguntó la señorita Marple. No, en absoluto, dijo el vicario, negando con la cabeza. De hecho, me sorprendió bastante verlos. Vinieron de parte de un bufete de abogados, algo relacionado con la herencia de un feligrés recientemente fallecido. A la señorita Marple ladeó ligeramente la cabeza. Eso parece bastante importante, ¿sí?, dijo el vicario. Necesitaban acceder a unos registros parroquiales antiguos. Al parecer, había una cuestión de herencia. Algún pariente lejano intentaba establecer una reclamación. Les ayudé a encontrar lo que necesitaban y se pusieron en camino. Ya veo, dijo la señorita Marple, asintiendo. ¿Y mencionaron el nombre del feligrés? El vicario dudó un momento antes de responder. Henshaw. Al parecer, había una conexión con el difunto esposo de la señora Henshaw. No me había dado cuenta de que tenía una historia familiar tan compleja. La señorita Marple entrecerró los ojos ligeramente, aunque su expresión permaneció tranquila. «Qué interesante», dijo. «Debió de ser una sorpresa». «Claro que sí», dijo el vicario. «Pero fueron muy profesionales y muy amables. No creo que vuelva a saber de ellos». La señorita Marple terminó su té, agradeció al vicario su tiempo y salió de la vicaría con mucho en qué pensar. Si estos caballeros habían venido a preguntar por las propiedades de la familia del señor Henshaw, y si su visita coincidió con la desaparición de la señora Henshaw, entonces ambos sucesos estaban, sin duda, relacionados. La pregunta era cómo y por qué un descubrimiento repentino durante varios días. El pueblo de Merrymead se mantuvo en un hervidero de especulaciones, pero el misterio de la desaparición de la señora Henshaw seguía frustrantemente sin resolverse. La visita del abogado, los rumores sobre la herencia del difunto señor Henshaw y la extraña marca de un rasguño cerca del escalón trasero de su casa apuntaban a algo mucho más profundo que una simple desaparición. Y, sin embargo, la señorita Marple sabía que las especulaciones por sí solas no revelarían la verdad. Entonces ocurrió algo que hizo que todo fuera mucho más urgente. Fue la esposa del vicario, la Ezra Weatherby, quien lo encontró primero. Esa mañana había salido a recoger huevos del gallinero cuando vio que la puerta trasera de la vicaría estaba entreabierta. Frunciendo el ceño, entró y llamó a su esposo. No hubo respuesta. El vicario era madrugador, pero nunca dejaba la puerta abierta. Un escalofrío le recorrió la espalda. Recorrió la casa rápidamente, cada vez más ansiosa, y entonces, en su estudio, lo encontró. La habitación estaba un poco desordenada, papeles esparcidos por el escritorio, la silla torcida, y allí, desplomado sobre el escritorio, estaba el vicario, con la cabeza apoyada torpemente sobre una pila de documentos. Por un instante horroroso, creyó que estaba muerto. Entonces, con un jadeo, vio que su pecho se elevaba ligeramente. Respiró, pero apenas la señorita Marple se enteró de la noticia, mientras iba a buscar leche fresca a la granja. En cuanto oyó los rumores de que algo había pasado en la vicaría, cambió de opinión al instante. Cuando llegó, el doctor Moore ya estaba dentro, atendiendo al vicario inconsciente. La señora Weatherby, preocupada, paseaba de un lado a otro por la pequeña sala de estar. Señorita Marple dijo con voz temblorosa: «Es terrible. No sé qué pasó. Anoche estuvo bien. No se quejó de sentirse mal». La señorita Marple le puso una mano suave en el brazo. «¿Notaste que faltaba algo? ¿Algo fuera de lugar?» La señora Weatherby se secó los ojos. No lo sé. Pero como si alguien hubiera estado revolviendo en su estudio. Pero no podría asegurarlo. La señorita Marple asintió, con la mente trabajando a toda velocidad. El repentino colapso del vicario fue demasiado oportuno para ser natural. ¿Qué había estado haciendo en su estudio? La señorita Marple estaba segura de que cualquier asunto que los misteriosos caballeros le hubieran traído era la clave de todo este asunto. Algo había convertido al vicario en un objetivo. Esa tarde, mientras el médico permanecía en la vicaría, la señorita Marple hizo una segunda y decisiva visita a la cabaña de la señora Henshaw. Esta vez no solo buscaba señales de ausencia, buscaba la pieza faltante del rompecabezas anal. Cruzar el jardín, notó que la marca de la rozadura seguía allí, aunque un poco desvanecida. Caminó lentamente alrededor de la casa,
observando cada detalle con su mirada penetrante. Anthony, al llegar a la parte trasera de la cabaña, notó algo que le aceleró el pulso. La ventana de la cocina, que antes estaba bien cerrada, ahora estaba entreabierta. A la señorita Marple se detuvo. Alguien había estado dentro. Aprobó la puerta trasera. Estaba cerrada con llave, como antes, pero la ventana era lo suficientemente ancha como para que alguien hubiera entrado. Un escalofrío la recorrió. Miró a su alrededor para comprobar si la observaban. Luego, con tranquila determinación, levantó un poco más la hoja y entró. Anne aterrizó suavemente, alisándose la falda. La casa olía a humedad, sin tocar desde hacía días. Todo parecía igual que antes, en la bandeja de té, las flores, olvidadas. Pero la señorita Marple no se detuvo allí. Recorrió las habitaciones con precisión, agudizando su mente a cada paso. Y entonces, en el pequeño escritorio de la sala de estar, encontró lo que había echado de menos antes, una carta, inacabada. La letra era apresurada, como si la hubieran escrito con mucha angustia. La tinta se había corrido por algunos lugares, pero las palabras eran tan claras que le provocaron escalofríos. Tengo razones para creer que estoy en peligro. Si algo me pasa, revisen el pasado de mi esposo. Hay cosas que deberían haber quedado enterradas, pero alguien ha decidido lo contrario. A la señorita Marple exhaló lentamente. No se trataba de una simple desaparición. Era algo mucho más siniestro, y la señora Henshaw lo sabía. Al salir de nuevo a la luz del día, la mente de la señorita Marple daba vueltas. Las implicaciones de la carta eran asombrosas. La señora Henshaw había temido por su vida, y ahora el vicario había sido atacado, por lo que había descubierto. De repente, la señorita Marple comprendió todo el panorama. La herencia, la visita misteriosa, la viuda desaparecida. El vicario se había acercado demasiado a la verdad. Pero si ese fuera el caso, entonces una cosa estaba ahora terriblemente clara. La señora Henshaw nunca había salido de Steamery Mead, y quienquiera que haya silenciado al vicario probablemente haya hecho lo mismo con ella. La señorita Marple sintió un escalofrío a pesar del sol de la tarde. El juego había cambiado. Esto ya no era solo un rompecabezas, era una carrera contrarreloj. En ella se volvió hacia el pueblo, acelerando el paso. Tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. La verdad bajo la superficie. La señorita Marple ya había visto suficiente. La carta inconclusa, el ataque al vicario, la visita del abogado. Todo apuntaba a un crimen de terrible astucia, pero necesitaba estar segura, y para ello tenía que reunir a todos en esa noche. La invitación se entregó con sutileza, como solo la señorita Marple podía hacer. Visitó a varios aldeanos, mencionando en cada ocasión que había encontrado algo curioso en la cabaña de la señora Henshaw. Se aseguró que la noticia llegara a todos los oídos adecuados. Para cuando se fijó la reunión para la tarde siguiente en la vicaría, el escenario estaba listo. A las 4 en punto, el salón de la vicaría se llenó de los protagonistas de este drama. La señora Bantry estaba sentada junto a la chimenea, observando con gran interés. El doctor Moore permanecía de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, mientras que el abogado, el señor Alister, ocupaba una silla junto al escritorio. La Ezra Weatherby, aún conmocionada por la terrible experiencia de su esposo, estaba sentada a su lado, estrechándole la mano con fuerza, y luego estaban los demás. La señora Hartnett, la directora de correos, que fue la primera en notar el paquete no reclamado de la señora Henshaw, la señora Prodero, que había escuchado a los caballeros hablar de documentos y citas, y, lo más importante, el señor Edmonds, antiguo socio comercial del difunto señor Henshaw, un hombre que alguna vez había sido una figura tranquila en el pueblo, pero que ahora estaba sentado rígidamente, tamborileando con los dedos contra el brazo de su silla. La señorita Marple, con su habitual calma y modestia, tomó asiento. Dejó que los murmullos se calmaran antes de hablar. Espero que me perdone la molestia, dijo con dulzura, mientras sus agujas de tejer tintineaban suavemente en su regazo. Simplemente pensé que sería mejor que aclaráramos un asunto que me ha preocupado mucho. En un silencio invadió la habitación. Verá, continuó la señorita Marple, creo que la señora Henshaw nunca salió de Steamery Mead. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y amenazantes. La señora Weatherby jadeó, mientras la señora Bantry apretaba la mano alrededor de su taza de té. El doctor Moore frunció el ceño. ¿Qué dice, señorita Marple? Digo, respondió con voz tranquila,
que la señora Henshaw fue asesinada, la sala estalló. La señora Protheroe se aferró a sus perlas. El abogado, el señor Allister, se removió incómodo. El señor Edmonds permaneció en silencio, tamborileando con los dedos. La señorita Marple dejó que el alboroto se calmara antes de continuar. Nunca se trató de que una mujer abandonara su hogar voluntariamente. Las señales estaban ahí desde el principio, sutiles, pero inconfundibles. La bandeja de té intacta, la marca de desgaste en la entrada trasera, el paquete sin reclamar. La señora Henshaw planeaba el futuro, pero desapareció sin decir palabra. Eso, en sí mismo, fue inusual. Envolvió su mirada penetrante hacia él. Señor Allister. Y entonces llegó usted, señor, pidiendo los registros parroquiales sobre el patrimonio del señor Henshaw. En ese momento supe que se trataba de algo más que una simple desaparición. El señor Allister se aclaró la garganta. Solo estaba siguiendo los procedimientos habituales, señorita Marple. Había una disputa sobre una herencia. Exactamente, dijo la señorita Marple. Y esa fue la clave. Verá, el esposo de la señora Henshaw no murió en circunstancias normales. Siguió un silencio frío. El rostro del doctor Moore se ensombreció. ¿Quieres decir? La señorita Marple asintió. Quiero decir que el señor Henshaw fue asesinado. La conmoción en la sala era palpable. Pero la señorita Marple no había terminado en la señora Henshaw, ya había empezado a sospecharlo. Dejó una carta, inacabada, pero muy clara en su significado. Escribió: tengo motivos para creer que estoy en peligro. Si algo me Susie, investiguen el pasado de mi esposo. Ella dejó que eso penetrara antes de girar su mirada hacia el señor Edmonds. Usted, señor, era socio comercial del señor Henshaw, ¿no es así? El señor Edmonds se puso rígido. Sí, lo era. Hace años, a las agujas de tejer de la señorita Marple tintinearon suavemente. Hace años, sí, pero no tanto como para olvidar el pasado. Verá, tengo razones para creer que la muerte del señor Henshaw no se debió a causas naturales, y que usted, señor Edmonds, tuvo más que ver con ello de lo que nadie sospechaba. En una oleada de alarma, recorrió la sala. El señor Edmonds abrió la boca para protestar, pero la señorita Marple levantó la mano. Antes de que lo niegue, permítame explicarle, dijo. El señor Henshaw era un hombre adinerado. Había amasado su fortuna con mucho esmero, pero también tenía enemigos. Tras su muerte, la señora Henshaw recibió una herencia que a ciertas personas, miró a Edmonds significativamente, les pareció bastante incómoda a la señora. Bantry contuvo el aliento. ¿Quieres decir? Quiero decir que la señora Henshaw había empezado a hacer las preguntas equivocadas, dijo la señorita Marple con voz firme. Estaba investigando las finanzas de su marido, y debió de encontrar algo que la convertía en una amenaza. Se giró de lleno hacia el señor Edmonds. Por eso desapareció. Edmonds palideció. Esto es indignante, murmuró. No tienes pruebas en la señorita Marple, sonrió levemente. Al contrario, tengo pruebas de sobra. La carta, la visita del abogado y el ataque del vicario. Todo se relaciona con una sola cosa. Alguien quería silenciar a la señora Henshaw. La sala contuvo la respiración. Entonces, como si algo en su interior se hubiera roto, Edmonds se puso de pie de un salto. Debería haberlo dejado en paz, exclamó. No tenía derecho a hurgar en el pasado, a remover cosas que es mejor olvidar. La señora Weatherby jadeó. La señora Bantry se llevó la mano a la boca. La señorita Marple permaneció completamente tranquila. La mataste, ¿verdad? El rostro de Edmonds se contorsionó. Le temblaban las manos. Yo no quise. El doctor Moore lo agarró del brazo antes de que pudiera llegar a la puerta. La habitación estalló en un ruido al comprender lo que estaba sucediendo a la señorita Marple. Mientras tanto, simplemente se sentó y dejó que todo se desarrollara. La verdad había salido a la luz. Pero mientras escuchaba la confesión murmurada y entrecortada de Edmonds, un solo pensamiento persistía en su mente: todavía faltaba algo. El crimen había sido resuelto. El asesino había sido capturado, pero ¿por qué entonces aún tenía la persistente sensación de que quedaba un último secreto por descubrir? A la última pista, la confesión se produjo rápidamente tras la presión. El señor Edmonds, con el rostro enrojecido y tembloroso, se derrumbó bajo el peso de las deducciones de la señorita Marple. En su furia, admitió haber silenciado a la señora Henshaw antes de que ella pudiera descubrir la verdad sobre los negocios de su difunto esposo: fraude, engaño y finalmente asesinato.
Sin embargo, mientras el alguacil lo conducía fuera de la vicaría, la señorita Marple permanecía sentada, en silencio, con las agujas de tejer inmóviles en el regazo. No parecía triunfante. Al contrario, parecía pensativa. La señora Bantry, siempre atenta a los cambios de humor de su amiga, lo notó al instante. Jane, dijo con dulzura, una vez que la sala se vació, ¿qué ocurre? ¿Has resuelto el caso? La señorita Marple suspiró. Supongo que si no pareces convencido. La señorita Marple levantó la vista, con sus ojos azules tan penetrantes como siempre. Hay algo que no encaja del todo, Dolly. Un detalle que persiste, como un hilo suelto en un tapiz. La señora Bantry frunció el ceño. Pero sabemos por qué asesinaron a la señora Henshaw. Fue por la herencia. No. La señorita Marple asintió lentamente. Sí, empero, hay algo más. Algo que escribió en su carta. Hay cosas que deberían haber permanecido enterradas, pero alguien ha decidido lo contrario. Hizo una La señora Henshaw creía que la estaban atacando por el pasado de su esposo, y en cierto modo, así era. Pero, ¿y si había algo más? Algo que ni siquiera Edmund sabía. La señora Bantry palideció. ¿Te refieres a? La señorita Marple se levantó, alisándose la falda. Creo que hay un último lugar que debo visitar antes de poder dejar este asunto en paz. Ya era tarde cuando la señorita Marple llegó de nuevo a la casa de la señora Henshaw. Los guardias habían ido y venido, asegurando la propiedad, pero la señorita Marple sabía que aún había algo por descubrir. Se movió metódicamente, observando las habitaciones con nuevos ojos. Ya había descubierto la carta inacabada, pero debía haber algo más, algo que explicara por qué la señora Henshaw había escrito con tanta urgencia. Y luego, en el pequeño armario al lado del escritorio, lo encontró en una caja vieja, de madera, modesta. Levantó la tapa. Dentro, entre papeles amarillentos, había una fotografía. La señorita Marple se quedó sin aliento. Era de una mujer joven, de cabello oscuro y mirada penetrante. No era la señora Henshaw, sino otra persona. Y garabateadas con tinta desteñida en el reverso, había 3 palabras que pusieron los pelos de punta a la señorita Marple. Ella lo sabe todo. Las manos de la señorita Marple temblaban ligeramente al sostener la fotografía. ¿Quién era esta mujer? ¿Y qué sabía? Una revelación la invadió como un escalofrío invernal. La señora Henshaw no solo había estado investigando el pasado de su esposo, había descubierto algo que alguien quería enterrar para siempre. Y, ahora, temía la señorita Marple. Todavía estaba allí afuera una semana después. El pueblo había recuperado su ritmo habitual. El escándalo del asesinato de la señora Henshaw había comenzado a desvanecerse poco a poco, reemplazado por las últimas noticias sobre el concurso de huertos y la inminente fiesta de la cosecha. El señor Edmonds había sido acusado formalmente y, al parecer, se había hecho justicia, pero la señorita Marple, tomando un sorbo de té junto a la ventana, permaneció pensativa en la fotografía. Estaba sobre la mesa a su lado. Su significado todavía era un misterio. Dolly Bantry la visitó esa tarde, como solía hacer. ¿Todavía lo piensas?, preguntó. Mirando la foto, la señorita Marple esbozó una leve sonrisa. Es inevitable preguntarse, pero ya se acabó. No, la señorita Marple removió su té. Oh, sí, querida. Han atrapado al asesino, pero no puedo evitar sentir que hay algo más. Dolly se estremeció levemente. ¿Crees que quien escribió ese mensaje sigue ahí, fuera? La señorita Marple recogió la fotografía y estudió el rostro de la mujer desconocida. Quizás, murmuró, o quizá esté más cerca de lo que creemos afuera. El pueblo permanecía tan tranquilo como siempre, pero con la luz menguante. La señorita Marple no podía evitar la sensación de que alguien, en algún lugar, seguía observando a Annie, y eso, ella lo sabía. Era lo más inquietante de todo.